Bien, y ya estamos de regreso. Como quien dice, me tomaron por recibiendo los mensajes. Han sido variados los mensajes. Ya dentro de un momento, en la parte baja en el insert van a aparecer el nombre del doctor Caicedo y evidentemente el número de teléfono para que se puedan comunicar directamente con él y plantearle la problemática. Bien. Claro. Con nombre y apellido, como que dice el doctor Caicedo, ¿cuáles son las patologías típicas más comunes que ha encontrado usted? Lo más común es RDL, que es un retraso en el desarrollo del lenguaje, o una dislalia, que son los problemas de articulación. Ha sido como lo más comunes, y también se le suma a ese la difemia, que es lo que tú hablabas de tu compañero de la universidad. Difemia, que es el tartamudo. Exacto, que se queda pegado para hablar, es el tartamudo. ¿Qué es una dislalia? O sea, ¿cómo pronunciaría un niño, por ejemplo, carro? Pues diría como calo, o cago. Depende, lo que pasa es que muchas veces el niño o omite o la sustituye. Entonces, por ejemplo, mencilla dice illa, se comió la S y no la mencionó. Cuando la sustituye, entonces diría, en vez de decir la S, dice la T, entonces tilla. Ok. Entonces, pero eso tiene que ver con que no mueve la lengua y no la sube, por ejemplo, la parte de los incisivos, pues, o no levanta la lengua hacia el paladar. Pues como, mira Luis, cuando el paciente recién llega al consultorio, uno hace una entrevista muy formal en la que uno habla con los papás sobre todo cómo fue su proceso, tanto de gestación de la mamá como su proceso de desarrollo. Por ejemplo, a los cuántos meses el niño habló. Dijiste algo, su problema de gestación. ¿Dentro del proceso de gestación se pueden generar ese tipo de patologías? Sí, muchas veces el retraso en el desarrollo del lenguaje se da por eso. Porque, para dar un ejemplo, esa mamá que se le dificultó su proceso de embarazo porque emocionalmente estuvo muy mal, porque peleó con su esposo, porque fue un hijo no deseado. En familia. Entonces, sí, esa llorar todos los días o llorar todo el tiempo de la mamá primero. La mamá. No ha nacido el niño. No ha nacido el niño, la mamá lo tiene ahí, pero entonces partamos de que la mamá tal vez no lo tenía planeado, entonces no lo estimuló, como que no le hablaba a ese embarazo. Ese neonato. A ese neonato no le hablaba, no lo estimulaba, sino que se la pasaba llorando por la situación, que va a decir mi mamá que estoy embarazada, no tengo pareja, o bueno, infinidad de cosas que hacen que a veces un embarazo sea no deseado. Okay. Entonces eso hace que el niño cuando nazca sea un niño muy introvertido, que sea tímido, que sea poco sociable. ¿Por qué? Porque ya con su mamita de que le venía llorando todo el tiempo, entonces él ya nace como un poco tímido, introvertido, como le decía yo, como inseguro, le generó ya inseguridades desde el vientre. Okay. Entonces ahí es cuando se va dando el retraso en el desarrollo del lenguaje. Entonces, si fue un niño que no se estimuló en el embarazo, que la mamita no le habló, que no le cantó, que no le colocaba diferentes instrumentos, entonces va a ser un niño en el que se va, como te decía ya anteriormente, va a ser un poco más retraído y no va a tener esa estimulación necesaria para que el niño se suelte a hablar. Okay. No es lo mismo un niño deseado, no es lo mismo un niño amado, no es lo mismo un niño que dentro de la concepción, es decir, cuando papá y mamá decidieron estar juntos, pues lo hicieron con amor, fe, esperanza, optimismo, etcétera, ¿no? O sea, amado. A que sea un niño concebido a través de una violación o a través de droga, de licor, etcétera, etcétera. Eso va a afectar definitivamente en el desarrollo verbal sí, señor, tal cual, así como lo acabas de decir. Ok. Nace el niño, nace ya con el problema, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué se puede esperar entonces? Ahí ¿qué se puede esperar eso? Que se generen ese tipo de patologías, como de que sea un niño de que tenga 2, 3 años y no diga sino 2, 3 palabras. Entonces, ¿por qué? Porque su mamá no lo estimuló y durante todo el proceso de los 3 años ya no sabemos si después de que lo tuvo listo ya afrontó su de que bueno, ya va a tener mi chamo, vamos a sacarlo adelante, vamos a darle con toda la estimulación de vida, sino que muchas veces, como lo decía, un hijo no deseado, entonces pasa de que no, que se lo cuida la mamá, que se lo cuida el vecino, que lo deja aquí, entonces no está pendiente de su desarrollo. Entonces, cuando hablamos también de eso, el desconocimiento muchas veces nos hace pecadores. Por ejemplo, si la mamá era una joven de 14, 15 años que tenía poco conocimiento, no sabía que el bebé tenía que gatear a los 6 meses porque ella nunca lo había estudiado. Entonces pues, su hijo puede tener 8, 10, 12, un año y no ha gateado ni ha caminado. Entonces ella, como diríamos, ni se mosquea o no está pendiente del proceso. No es lo mismo cuando el hijo sí es un hijo deseado, que el papá y la mamá están pendientes, que van los dos al médico, que lo llevan al pediatra, que lo llevan aquí, qué le puedo hacer para estimularlo, porque uno se ve o eso se nota mucho en el proceso, porque también cuando llegan al consultorio uno se da cuenta qué papá se ha entregado con su hijo y qué papá no, solamente piensa que con pagar ya está solucionado. Cuando te conocimos, pues tú decías, es raro
que vengan papá y mamá a una consulta con el niño. ¿Sí? ¿Te recuerdas el Sí, comentario? sí, yo te lo hice porque de verdad que en el tiempo que Les llevo acá... participo, disculpen. El doctor Caicedo, adicionalmente, es el médico que atiende el desarrollo, vamos a decir, articular de mi hijo. Entonces, cuando fuimos a la consulta y conocimos al doctor Caicedo, pues él le llamó la atención que estuvieran papá y mamá allí, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, es que siempre papá y mamá están con el niño, ¿no? Si no vamos nosotros, ¿quién va a ir con él, no? Claro. Ahora, es una premisa muy personal que tiene que ver con un proceso filosófico de vida en cuanto al proceso de ser padres. Y ese proceso es lo que nosotros reflejamos aquí en el Artesanos de la Salud. ¿Está bien? Un desarrollo correcto del niño, un futuro hermoso para el país, un futuro hermoso nace ese en la familia. Y ya ustedes están viendo y estamos descubriendo algo que nosotros no habíamos todavía, como dices tú, mosqueado. Sí. Es decir, que nacen específicamente allí en el proceso mismo de la concepción. ¿Está bien? Tal cual, sí, señor. Bien. Dislalia, estamos hablando. Y hay problemas de pronunciación en cuanto al niño. ¿Qué otros problemitas podemos encontrar? Cuando Problemas articulares me decías, ¿no? Articulares. Sí, problemas articulatorios. Otro de los que te comentaba fue la difemia, que es un niño que está hablando y se queda pegado, que yo quiero. Ajá. Entonces, ¿por qué se puede generar ese tipo de patologías? Como te decía, uno hace una anamnesis o una entrevista en la que uno pregunta si de casualidad el niño tuvo algún evento que lo traumatizó, porque muchas veces la difemia queda por eso. Ajá. ¿Mm? O un si susto. Exacto, un susto. Puede ser desde un accidente de tránsito. Tal cual. O puede ser un susto que le hizo un amiguito porque se disfrazó de fantasma y le pegó un susto. Allí puede quedarse el niño pegado. Sí, señor. Es una como de las razones. O si no, se mira a ver cómo está su parte respiratoria, a ver si es que su respiración no es la adecuada o tiene una hipertrofia de cornetes o su naricita te está obstruida, bien sea por una desviación. ¿Qué es una hipertrofia de cornetes? Una hipertrofia de cornetes. La nariz tiene dentro de su cavidad interna unos cornetes. Acá. Sí, señor. Entonces, muchas veces cuando sufrimos de alergias, esos cornetes se van como ampliando. Ajá. Entonces, lo que hace que la respiración después por esa parte de nuestra nariz sea deficiente. ¿Por qué? Porque no entra el aire con esa facilidad porque hay algo que lo está obstruyendo. Es como una obstrucción que hay a nivel nasal. Perfecto. ¿Problemitas, patologías generadas por eso? Como le decía, la difemia puede ser una, que se queden pegados para hablar los niños, o los problemas de articulación. ¿Por qué? Porque el niño no respira adecuadamente, entonces no guarda en su diafragma el aire adecuado para pronunciar los diferentes fonemas, para sacarlos con la fuerza, con la intensidad, o en muchas ocasiones como que le falta tanto el aire, entonces el niño empieza a hablar mucho más rápido para alcanzar a decir todo lo que tiene que decir. Ok. Un problema que tiene un niño, le pegaron tremendo susto al muchacho y el niño se quedó pegado. ¿Eso lo puede resolver un fonoaudiólogo o básicamente un psicólogo infantil? ¿O un trabajo en equipo? Es un trabajo en equipo. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, en un problema de aprendizaje, el trabajo es multidisciplinar. Trabajamos de la mano con el terapeuta ocupacional, con la psicopedagoga, trabajamos al fonoaudiólogo para mirar ahí, y cada quien abarca como sus zonas específicas, pero sí, generalmente es un trabajo en equipo en el que el niño tiene que ir tanto con el psicólogo para trabajar el problema o para trabajar de esa raíz, y con el fonoaudiólogo para ir mejorando todo lo que tiene que ver con su proceso de fonación, que esa voz salga adecuadamente, que no se quede, que las pausas cuando las hagan sean las adecuadas. Entonces se le enseña o se le reeduca que, por ejemplo, acabaste de hablar, toma el aire por tu nariz, vuelve a llenar tus pulmones. Si ves que te vas a quedar pegado, entonces haz una pausa, toma aire y vuelve y sigue para que no se presenten esos bloqueos. Perfecto. Ya vamos prácticamente a ir al corte. Estamos hablando de problemas en el lenguaje de los niños. Estamos hablando con un profesional del área, como es el doctor Caicedo. El doctor Caicedo vive y trabaja aquí en San Cristóbal. Por cierto, dentro de muy pocos tiempos se nos va a ir de vacaciones, se va a ir para algún sitio, no voy a decir dónde, pero es en las costas venezolanas. Lo va a pasar padrísimo allí con sus familiares. Pero bueno, el hecho es que mientras lo tenemos aquí, por favor llamen, comuníquense sus preguntas para evidentemente pasárselas al doctor para que él en vivo pueda comentarlas y aclarar. Y después dentro de 15, 22 días ya me lo empiezan a llamar otra vez para que vayan a la consulta. En un momento continuamos con el Artesano de la Salud y aquí en su programa que estamos hablando de problemas de lenguaje en los niños. Ya regreso.